Y bueno, vamos a cantar una canción. Yo me llamo hermano Josué, mi esposa Denise, Otoño, Autumn y Aarón. Y tenemos dos más, pero están en Houston. Nosotros somos de la Iglesia Bautista Shady Acres en Houston. Y bueno, somos tejanos. Vivimos en España. Llevamos 9 años y medio allá sirviendo al Señor. Y Dios es bueno. Amén. Bueno, vamos a cantar una canción que lo aprendemos hace muchos años y se llama Maestro de Galilea. Qué bueno es Jesucristo, con que le podré pagar cuando me vio navegando en el mundo de maldad. Extendió su santa mano, Él me quiso rescatar. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me viste navegando como el barco en la marea. Mi vida ya era perdida, el enemigo me hirió, pero el buen samaritano, transitando, me encontró. Gloria a su nombre. Extendió su santa mano, mis heridas Él curó. Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe para seguir avanzando Amén. y animando al que no cree, porque el tiempo está muy malo y hay que predicar la fe. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me viste navegando como el barco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me viste navegando como el barco en la marea. Me van a traer la Biblia ahora.
al Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y bueno, voy a dar un breve reportaje, porque aquí la Iglesia Bautista Hillcrest lleváis más de 10 años apoyándonos como misioneros allí en España. Entonces, quise hablar unos minutos de esto antes del mensaje. Y bueno, nosotros llegamos a Málaga, España, el mes de noviembre del año 2012. Entonces, llevamos desde entonces allá sirviendo. Pero antes de eso, en los años 90, el Señor llamó a mi padre, Jay Stokes, que ahora está en el cielo, a ser misionero también en España. Y vivimos en el sur, pero en otra provincia que se llama Cádiz, en un pueblo que se llama Chipiona. Entonces, allí estuve yo 3 años aprendiendo el castellano. Y bueno, vivimos en Andalucía. Y bueno, cuando pregunté sobre el enlace de Livestream, estamos compartiendo con nuestra iglesia allí también. Entonces, saludos a los hermanos ahí en Málaga. Y bueno, el Señor es bueno. Tenemos nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Libertad de Mijas Costa. Tenemos dos pueblos unidos, Fuengirola, donde vivimos, y Mijas, que están unidos. Entonces, estamos en la provincia de Málaga, unos 20 minutos desde el capital, que tiene arriba de 600,000 de habitantes. Entonces, mucha gente. Y el Señor es bueno con nosotros. Hemos estado allí predicando la palabra de Dios, enseñando, viviendo para el Señor. Amén. El Evangelio no solamente se predica desde el púlpito. Hay que vivirlo. Amén. Hay que ser buenos vecinos. Hay que repartir el Evangelio y compartirlo con otras personas. Y esto es lo que estamos intentando hacer, vivir para Dios. Amén. Y donde el Señor nos ponga, tenemos que brillar para Él. Amén. Y así es. Gracias al Señor, hemos visto personas venir a Cristo. Hemos visto personas que recibiendo la palabra del Señor han crecido en su fe en el Señor. En nuestra zona es muy parecido a cualquier ciudad grande, que hay muchas culturas, muchas nacionalidades. Yo imagino que sería lo mismo aquí en El Paso. Nosotros allá en Houston es lo mismo. Pero donde vivimos en Fuengirola, Málaga, tenemos arriba de 130 nacionalidades ahí en nuestra ciudad. Y adentro de nuestra iglesia tenemos arriba de 14 nacionalidades. Tenemos hermanos de casi toda Sudamérica. Tenemos hermanos argentinos, de Paraguay, de Brasil, de Colombia, de Cuba, de Venezuela, y yo creo que hay más. Y bueno, también tenemos un grupo grande de ucranianos, y esto antes de la guerra. Entonces tenemos un grupo de nuestros hermanos de Ucrania, y también una hermana de Bulgaria, un hermano de Londres, de mucha parte. Y el Señor nos ha puesto allí para predicar su palabra, porque Cristo dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Y gracias al Señor que podemos predicar al mundo entero desde una zona. Qué maravilla, ¿verdad? No tengo que viajarme tanto. Y bueno, nosotros llegamos aquí este año en mitad del mes de marzo. Entonces estamos en lo que llamamos furlough, visitando algunas iglesias, porque es la primera vez en 9 años y medio que hemos tenido la chance. No se entiende la palabra chance allí en Andalucía, pero aquí lo uso, ¿vale? Un poco de Tex-Mex. A ver, entonces tuvimos la oportunidad de viajar. Entonces hemos ido al este, al Atlántico. Y bueno, acabamos de ir a Oregón, California, y bueno, y el Señor es bueno con nosotros. Hemos tenido complicaciones, pero así es la vida, ¿verdad? Así se muestra, se revela si tenemos fe en Dios o no.
Amén. No podemos siempre vivir sobre la montaña. A veces hay que pasarlo por el valle. Y aquí el valle tiene mucha calor. Amén. Amén. Pues gracias, pastor, por esta oportunidad de compartir con vosotros un poco. Y vamos a buscar en nuestras Biblias al libro de los Hechos. Y os pido que seguís, que oren por nosotros. En España hablamos en persona de tú, entonces no se ofende si digo tú o vosotros, porque es ya. Y yo sé que hay palabras que allí, porque como tenemos tantos hermanos de muchos sitios de Latinoamérica, algunas palabras dicen, eso no se dice, pastor. Lo siento. Entonces, si digo alguna de esas palabras, perdóname, ¿vale? Amén. Y porque estamos aprendiendo andaluz allí en España. Y bueno, pido que oréis por nosotros. Tenemos unas tarjetas de ¿cómo se llama? Tarjeta de oración allá, y os pido que oréis por nosotros. Nosotros estamos, voy a compartir una petición de oración antes que sigamos adelante. Nosotros llevamos 9 años y medio en un local pequeño allí, y nosotros desde que empezó el COVID fue horrible en todo el mundo, pero allí 3 meses sin salir de la casa. Tenía drones encima de la casa, la policía, era un poco tenso y horrible. Pero gracias al Señor por el live stream que seguimos en contacto. Pero gracias al Señor que cuando abrieron la puerta para que podamos salir a la calle, fuimos corriendo. Amén. Y a la iglesia. Y algunos no regresaron, pero yo digo 95% sí. Y hemos crecido aún en eso. Personas recibieron a Cristo durante la pandemia, teníamos un bautismo durante ese tiempo, y por las restricciones que teníamos en España, tuvimos que tener 2 cultos, como tenéis ahora, ¿vale? Pero nosotros empezamos primero a las 10:30 y luego a las 12:30. Y ahora tenemos que mantener los 2 cultos así porque no cabemos todos en el local. Y un buen problema, amén. Entonces, llevamos unos años ya pidiendo al Señor que nos provee por un local más grande. Y bueno, gracias al Señor que el Señor ya está enviándonos los fondos para esa petición. Entonces, pedimos que oréis por nosotros en ese aspecto. Amén. Y bueno, Hechos capítulo 13, ¿verdad? Dije el capítulo. Hechos 13. Pastor, ¿había otra cosa que mencionar antes de nuestra? Vale. Y normalmente se termina a las 11:30. Vale, ok. 11:30. Mi familia está muy contento que tengo límite de tiempo. No estoy en mi púlpito. Y no trajeron almuerzo. Bueno. A mí me gusta tener risa dentro de la casa del Señor. ¿Sabe por qué lo digo? Es la casa de mi papá. Y hay gozo en la casa del papá. Amén. Amén. Pues vamos a leer los primeros 2 versículos, entonces oremos, ¿vale? Hechos capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por este día. Gracias una vez más por salvarme a mí. Gracias por esta oportunidad, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Gracias por la obra que has hecho en mi vida, en la vida de mi familia, Señor. Y, Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo aquí en la Iglesia Bautista de Hillcrest, aquí en El Paso, Texas, Señor. Gracias, Señor, Señor Jesucristo, que murió por todo el mundo. Señor, gracias por derramar tu sangre preciosa sobre la cruz. Gracias, Señor, por la sepultura, pero gracias, Señor, por la resurrección de entre los muertos. Pido, Señor, que me ayudas, que pongas tu mano sobre mí, Señor, en estos momentos, Señor, para pensar, Señor, muy libremente, Señor, para compartir y para que el pueblo escuche, entienda, Señor. Y, Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, yo quiero hablar un poco sobre el tema de misiones, un poco, esta mañana, pero cuando se diga la palabra misiones, hay muchas partes adentro de ese término de misiones. ¿Qué viene a la mente cuando escucha la palabra misiones? ¿Alguien del que va a otro lugar? ¿Qué más? Sí, la misión de evangelizar en cualquier lugar. ¿Algo más? Un mandato. Sí, llevar la palabra de Cristo. La gran comisión. Amén. Todos son buenas respuestas y válidas. Amén. Sí, hermana. Ajá. Sí. Amén. Y entonces, misiones, la gran comisión, eso es nuestra responsabilidad. Amén. Eso es lo que nos empuja, porque son palabras del Señor. Amén. Entonces, hablando de misiones, podemos hablar de la misión. La misión es el Evangelio, es predicar el Evangelio, enseñando el Evangelio a todo el mundo. Amén. En el primer culto aquí en el auditorio, la sala principal, tenía un bautismo. En Mateo dice que tenemos que ir enseñando a ser discípulos, bautizándolo. Entonces viene de la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hablando de misiones, tienes la comisión, la misión, tienes el llamado del Señor. Eso es muy importante. Muchas veces hablamos de la ofrenda misionera, que también vemos en el libro de Filipenses, cuando Pablo estaba hablando a una iglesia, a una congregación local que estaba enviando ayuda, sostén para los misioneros que mientras que iban a otros sitios, otros lugares. Todo eso parte. Y lo que quiero hacer esta mañana es examinar aquí de Hechos capítulo 13. Nosotros también tenemos en el mes de febrero allá en España el mes de misiones. Entonces yo compartí un poco de esto. Yo llevo 1 año y medio enseñando y predicando del libro de los Hechos. Hemos llegado, yo creo, hasta el capítulo 17 y 18. Pero justo en el mes de febrero llegamos a este capítulo, y no era por casualidad. Entonces vemos aquí el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo. Aquí dice Saulo, pero vemos en este mismo capítulo se cambia, entonces empieza de llamarlo Pablo, el gran apóstol Pablo. Pero vemos aquí una pequeña descripción de estos siervos de Dios, ¿vale? Yo quiero decir, aquí usa dos términos, profetas y maestros. Profetas son predicadores de la palabra de Dios, amén, y maestro de la palabra de Dios. Entonces, pero vemos aquí unos varones
y eran varones que ya creyeron en Jesucristo para salvación. Amén. Yo he oído de algunos pastores, misioneros, estaban predicando, enseñando, y llegó un momento donde el Señor le habló y les reveló que no eran salvos. He oído historia, pero eso es muy raro. Amén. Eso es muy raro. Amén. Yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. En el cielo. Gloria al Señor. Mis pecados son borrados ya. Gloria al Señor. Pero vemos aquí que estos varones, estos siervos, eran creyentes de Jesucristo para salvación. El Señor ya había obrado en sus vidas, en sus corazones, llamándoles hacia Jesucristo, el Hijo de Dios, amén, para recibir perdón de pecados y vida eterna. Oh, eso es hermoso, ¿verdad? Amén. Entonces vemos que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Estamos viendo algunas descripciones de la lista de estos hombres. Porque vemos a Bernabé y no vamos, bueno, sí, vamos a buscarlo. En Hechos capítulo 11, si tú miras el versículo 22, Hechos 11, 22 dice: llegó la noticia de esta cosa a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces vemos aquí el inicio de Hechos 13, que está en la iglesia de Antioquía, y vemos aquí que ya Bernabé está aquí sirviendo al Señor, pero vemos al principio fue enviado de la iglesia de Jerusalén a Antioquía, porque habían llegado unos hermanos predicando la palabra de Dios, y gloria al Señor, la mano del Señor estaba con ellos, y mucha gente se convirtieron al Señor. Amén. Entonces enviaron Bernabé a ese nuevo grupo de hermanos para enseñarles de la palabra de Dios, para que podrían crecer. Y vemos, pero vamos a ver algo de Bernabé en el 23. Hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Está hablando de Bernabé. Entonces, aquí en el versículo 1 del capítulo 13, vemos a Bernabé que estaba allí con Saulo, gracias al Señor, porque Bernabé fue en busca de Saulo y trajo a Antioquía. Estaba Simón, Lucio, Mané, pero vemos algo interesante en el versículo 2. Antes de salir a la obra misionera, vemos un detalle muy importante de ellos. Dice, ministrando estos al Señor. Muchas veces nos da el título de ministro. Que él es un ministro. Estamos en el ministerio. ¿Tú sabes lo que quiere decir esa palabra? Ministrar. ¿Alguien sabe? Yo soy un pastor muy activo, ¿vale? Es servir, trabajar, ayudar a otros. Eso es ministrar, eso es servir. Dice, estos hombres, estos profetas y maestros, predicadores, estaban ministrando, pero ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. Muchas veces, ¿puedo moverme un poco? Muchas veces pensamos la obra en la iglesia, venimos y venimos para servir al pastor, o venimos para servir a otros miembros de la iglesia. Eso viene después, ¿vale? Pero mira, la meta principal para nosotros en la iglesia es ministrar al Señor, es servir al Señor. Amén. Eso debe ser el propósito, la meta, el número uno, el number one en nuestra vida, es servir al Señor. Todo lo que hacemos, todo el trabajo que hacemos en predicando la palabra y veniendo al culto, asistiendo, eso es parte de servir. Eso ayuda mucho al pastor cuando tú estés allí sentado en tu sitio, amén, ayudándoles con la cabeza, dándole amenes. Me gustan los amenes.
Eso me quiere decir que me estás escuchando. En nuestro local de la iglesia tenemos un mapa del mundo ahí muy grande y a veces la gente se pone aburrido, distraído, y se mira a la pared. Ay, aquí vive mamá. Ahí está el abuelo. Estoy despertando. A veces siento como un payaso. Pero así. Pero mira, todo lo que hacemos en la iglesia, fuera de la iglesia, porque tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, todo es ministrando al Señor. Y estos hombres estaban ministrando adentro de la iglesia al Señor. Y dice, ayunando, el ayuno y la oración, ahí sale el andaluz, perdóname, siempre van mano y mano. A veces cuando tenemos una petición muy grande, a veces requiere que entramos en ayuno y oración. ¿Recuerda el muchacho endemoniado que los discípulos no podían echar? Vino Cristo y lo echó. Amén. Él tiene poder sobre los diablos también. Amén. Hemos visto algunos. Imagino que en Argentina también. No puede ser que tenemos diablo de Argentina en mi iglesia, pero allí en Argentina seguro que hay. Y necesitamos el poder del Señor. Y él dijo, este tipo del muchacho con el diablo solo viene por ayuno y oración. Estos hermanos tenían mucha fe. Pero miren lo que dice, ministrando estos al Señor, versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Ves que es una persona? ¿Ves que es un varón? Amén. El Espíritu Santo. Amén. Creemos en la Trinidad, ¿verdad? 3 en 1, pero son 3. Padre, Hijo. Me gusta decirlo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Yo sé que no encuentras la palabra Trinidad en la Biblia, pero vemos el principio. Desde Génesis. Amén. Gloria al Señor. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y esta obra era una obra misionera. Entonces, mira el 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia pusieron las manos, la iglesia había ayunado, la iglesia oraban por ellos. Amén. Entonces fue y salieron con la gracia del Señor y la bendición del Señor, pero también con la bendición de la iglesia. Eso es bíblico. Amén. Entonces salieron ellos, entonces, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces hay que recordar que estaban en Antioquía. Si miran al mapa de hoy en día, es lo que conocemos de Siria. Al norte de Israel, el país de Siria, estaba esta ciudad Antioquía. ¿Vale? Entonces salieron de allí a Chipre. ¿Alguien sabe dónde está Chipre? ¿Sabéis? Es una isla en el Mediterráneo. Amén. Todavía está allí. Entonces, y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, un pueblo, anunciaban o predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces vemos el comienzo de este primer viaje misionero y llegan o yo digo mejor dicho, evangelístico. Amén. Entonces llegan a Chipre, llegan a una ciudad y empiezan a predicar la palabra de Dios. Pero mira en el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, otra ciudad, hallaron a cierto mago, falso profeta. Era judío. Nosotros siempre amamos a Israel. Apoyamos a Israel.
La Biblia nos manda hacerlo. Amén. Pero todo lo que se llama judío no es cristiano. Amén. ¿Sabe que Hollywood estaba fundado por judíos? Amén. Igual que Estados Unidos. Amén. Entonces vemos ahí. Y dice, llamado Bar Jesús. Entonces este mago era un hechicero, un brujo. Y mira el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el mago, el brujo, el hechicero, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces vemos aquí, mira, al inicio de su viaje, se encuentra un brujo que quería robar la semilla de la palabra de Dios, porque también encontró a este otro hombre que deseaba huir de la palabra de Dios, pero ahora llega el diablo y quiere decir, no, ese es mío, no lo voy a rendir. Pero gracias al Señor, por el poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, amén, que puede romper las cadenas. Me encanta esa canción, Cristo rompe las cadenas. Es cierto, ¿verdad? Entonces vemos, en versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí, la mano del Señor está contra ti. Mira, yo pido al Señor que Él me ponga la mano en mi vida, pero para ayudar, para fortalecer, para ayudar, amén, para darnos fuerza. Pero no, yo no quiero que la mano del Señor esté en contra de mí. Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Dios también es un Dios de ira y de juicio. Debe decir amén también a eso, pues que una verdad. Y dice en el 11, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, gloria al Señor, que Dios quitó al diablo, amén, para que ese hombre libremente podía escuchar el Evangelio, y dice, y creyó. Y dice, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces sigue el viaje. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, eso es Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Yo voy a pararme aquí. Primero, para terminar, Aaron, tráeme la botella de agua, por favor. Yo quiero decir primero, en esta obra del Señor, de predicar la palabra a todo el mundo, no es fácil. Yo quiero decir, y el pastor puede confirmarlo, gracias hijo. El paso es muy seco. Muy seco. Houston, otra cosa. En esta gran obra misionera de Dios, viene con mucha resistencia, con muchas luchas espirituales. Alguien me dijo, ¿cómo te tratan los españoles? ¿Te dan la bienvenida? ¿Están contentos que estás allí? ¿La verdad? No. ¿Llegó el presidente argentino cuando fuiste para allá? ¿Dándote la bienvenida, una fiesta, un banquete? No. Estamos enviados por el rey, llamados por el rey, amén. Pero, ¿quién es el Dios de este mundo?
el diablo, amén, y es su dominio, pero gracias al Señor solamente con el permiso del omnipotente, todopoderoso, amén. Pero vemos una lucha espiritual. Por eso cuando nosotros como siervos de Dios pedimos vuestras oraciones. Ahí en Málaga no hay muchas iglesias bautistas. Muchas veces cuando yo me presento, soy pastor de la Iglesia Bautista Libertad. ¿Bautista eso qué es? Normalmente tenemos que decir evangélico para dar una descripción. No, y hay algunas iglesias bautistas llevan muchos años allá, pero eso es un terreno bastante duro, una tierra dura. Pero con el poder de Dios, amén, podemos ganar almas para Cristo. Pero vemos aquí esa lucha. Pero vemos aquí que yo no lo tengo literado con puntos, con todo que empiece con la letra S o algo así. Pero vamos versículo por versículo en esta predicación. Pero vemos aquí que dice que Juan se había apartado de ellos. Juan, se llama también Juan Marcos, era, yo creo, sobrino de Bernabé, fue con ellos, pero aquí no nos da el porqué. Porque se abandonó a los siervos de Dios en esa obra misionera. Posiblemente que se espantó viendo esa lucha espiritual, que es real. Por favor, oren por nosotros, la familia Stokes y la Iglesia Bautista Libertad allí en Málaga, porque necesitamos vuestras oraciones, porque la lucha es dura, pero tenemos a Cristo, amén, pero necesitamos vuestras oraciones. Entonces, pero vemos un hermano joven que se apartó, no sabemos la razón, pero se apartó, se abandonó, y yo quiero decir, eso también es una triste realidad. Que a veces en esta gran obra vienen algunos y se animan y están muy contentos y felices de caminar contigo. Vamos a la obra, vamos a predicar, pastor, vamos a la calle, vamos a esto, vamos a empezar un grupo de jóvenes, de ancianos, de lo que sea. Y después cuando llegan las pruebas, llegan las dificultades, se apartan de nosotros. Y ahora tenemos 3 ministerios nuevos. Y se apartan. ¿Y ahora qué hago? Tengo 3 ministerios nuevos. Bueno, lo hago yo. Así se pasa muchas veces. Había voy a decir un hermano que llegó a nuestra iglesia y después de un tiempo me estaba criticando porque yo hacía todo. Yo predicaba, yo enseñaba, yo tocaba la guitarra, guiaba la música. Él no sabía que yo estaba esperando ayuda. Amén. Lo hago porque tengo que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Amén. Y cuando llegamos, mis hijos eran más pequeños. Ahora, gracias al Señor, hay algunas veces que Aarón, mi hijo, puede dirigir la música, él puede cantar y toda esa cosa. Pero algunos se van a apartarse de tu camino. Y es una realidad. Pero hay que seguir adelante. Los siervos siguieron adelante. Yo quiero leer una porción y voy a terminar pronto con esto. Cuando llegamos al versículo 16, ves que en el 13... habiendo zarpado de Pafos, entonces salieron de otro lugar, porque era un camino a muchos destinos. En el 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía, de Pisidia. Ahora, eso hoy en día lo que se conoce de Turquía. Y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, lo que vamos a ver desde el versículo 16 hasta el 41 es
el primer mensaje de Pablo registrado en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 5 tenemos el sermón de Jesucristo en el monte y todo su sermón es registrado por 3 capítulos enteros. Amén. En Hechos capítulo 2 vemos que Pedro empezó a predicar, vemos su mensaje, su predicación. Pero aquí vemos, no es la primera vez que predicó Pablo, imagino, pero su primer sermón registrado. Denise, en 2 minutos puedes subir al piano y tocar. Porque lo que yo quiero ver, yo quiero que veáis aquí, en esta obra misionera, es, y lo vamos a ver, el ejemplo del primer sermón de Pablo, es que su primer sermón registrado en la Biblia está centrado en Jesucristo. Eso siempre es nuestro mensaje, el Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, el Salvador del mundo, que murió en la cruz, fue enterrado, pero resucitó de los muertos. Amén. Y vive, gloria al Señor, para que nosotros podamos vivir también. Él nos da perdón de pecados. Él nos da un hogar en el cielo. Amén. Cristo es todo. Cristo es el centro del universo. Cristo es el centro del tiempo. La fecha de hoy, ¿cuál es? Hoy, ¿qué día es? Día 12 de junio de 2022. 2022 años. ¿De qué? ¿Qué pasó hace 2022 años? Cristo. Él es el centro de todo. Él es el centro del sermón. Y Denise, ven al piano. Yo solamente voy a leer, no voy a pararme, hay muchos detalles que se pueden mencionar aquí, pero yo quiero leer este sermón de Pablo. Y escucha la palabra de Dios. Y deja que algo que el Señor te habla. Amén. En el 16, ¿lo tenemos? Dice entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Eso es el centro del mensaje. Amén. Es Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Salvador de Israel. 24. Antes de su venida, la venida de Cristo, la primera venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Mira, hermanos, yo voy a pararme allí. Dice, porque vemos que estaba en la sinagoga
Estaba hablando a sus hermanos de la carne que eran hebreos, que eran de Israel, ¿ves? Y dice, varones, hermanos, hijos, acaban de mencionar a Cristo, el Salvador. Y ahora él estaba mirando los ojos de la congregación, a todo lo que estaban escuchando. Y dijo, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Y dice, y los que entre vosotros teméis a Dios. Porque en esa congregación estaba mezclada con griegos, con gentiles. Yo no soy judío. No. Mi linaje viene de Inglaterra, viene de Escocia. No soy judío, soy gentil. Pero gracias al Señor, que el mensaje también es para nosotros. Cristo vino al mundo para derramar su sangre, para salvar a todo el mundo, judío, gentil, americano. Siempre mis hermanos suramericanos me dicen, yo también soy americano. Claro. Pero dice, voy a repetir el 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros, a nosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él, en Cristo, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero de la cruz, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, aleluya. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que te levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, a Cristo, no vio corrupción. Amén. Tú sabes que hay un grupo religioso que ellos dicen, sí creemos en la resurrección de Cristo, pero no corporalmente. Yo digo, eso es erróneo. Su cuerpo, lo físico, resucitó de los muertos, amén. Y no vio corrupción, no estaba pudrido su cuerpo, su carne, amén. Resucitó corporalmente de cuerpo. Por eso dijo a Tomás, mete tus manos en mi collado. ¿Ves mis manos? Tómalos. 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hay que creer en Cristo. Mirad, y mira, aquí está la invitación de ese sermón. Muchas veces siempre vamos al cierre la invitación. Pablo lo hizo también. Predicó el evangelio, presentó a Cristo, que fue prometido en el Antiguo Testamento. Amén. Y él cumplió todas las profecías de él. Y él nació de una virgen. Vivió su vida aquí en la tierra, pero sin pecado. Era 100% Dios
y 100% hombre. Amén. Y fue condenado, hizo milagros, levantó a los muertos. Mira, dio comida a los hambrientos, a todos los que venían con hambre. Pero fue condenado a la cruz. Lo clavaron a la cruz entre 2 homicidios y 2 ladrones. Y Cristo murió con los injustos, los impíos, los pecadores. Y no merecía esa muerte. Eran cruel lo que hicieron a Cristo. Y lo bajan de la cruz, lo pongan en una tumba, pero una tumba nueva. Pero gracias al Señor, que 3 días y 3 noches después resucitó de los muertos y anda en vida hasta el día de hoy. Y Él salió con sus discípulos unos días después, y Él regresó al cielo y dejó la promesa: un día vuelvo por ti. Y Pablo estaba predicando a esta gran congregación. No sabemos cuántas personas había, pero sabemos que había una mezcla de personas. Él les presentó a Cristo, pero ahora Él dio como un consejo. Y Él dijo: mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Eso es perecer. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y yo digo lo mismo que digo a todas las personas a quien presentamos el Evangelio de Cristo: que Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo te ofrece perdón de pecados, Cristo te ofrece vida eterna. Pero mirad que no menospreciáis ese mensaje de amor, esa obra de amor que Cristo hizo por vosotros. Porque la decisión es tuya de creer en Cristo, recibirlo como tu Salvador, o menospreciarlo y rechazarlo. Pero hay un peligro. La decisión es tuya, pero hay un peligro en rechazando al Hijo de Dios. Se llama la condenación, se llama la muerte eterna. Yo quiero vida eterna, yo no quiero muerte eterna. En sufrimiento, en el infierno, que estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Pero Cristo resucitó con victoria para darnos la victoria. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé qué necesitan este día, pero siempre necesitamos al Señor. Mi esposa va a seguir tocando, y mientras que ella toca vamos a tener un tiempo de unos momentos de silencio. Tú puedes hablar con el Señor, y aquí siempre tenemos, está abierto si alguien necesita orar, que busca al pastor, su esposa, alguno de los siervos. Amén. Pero habla con el Señor. Si el Señor te ha hablado, habla con Él, responde. Amén. Señor, gracias por este día. Gracias por todos los que han oído, Señor, la predicación de esta mañana, Señor.
Y Señor Jesús, queremos reconocerte como el Señor de nuestras vidas, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Salvador resucitado. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y Señor, tú has prometido de si salga tu palabra, que no vuelva vacía. Señor, cumple tu obra en los corazones de los oyentes esta mañana. Te queremos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, sigue bendiciendo a esta congregación y esta iglesia aquí en El Paso. Oh, Señor. Y para que tengamos un corazón lleno de gracia y de tu Espíritu para servirte y ministrar a ti. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Qué lindo mensaje, ¿no? Espero que todos han sido tocados en su corazón por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo esta mañana. Y espero que cada uno ha tomado tiempo para tratar con Dios esta mañana también. Quiero invitar al hermano y su familia a ir ahí adelante, o mejor dicho, atrás, para que podamos saludarlos cuando estamos saliendo. Vamos a despedirnos en oración. Y también quiero animarles a seguir orando por los jóvenes que están viajando a Colorado hoy y por nuestra familia misionera en sus viajes acá en los Estados Unidos también. Que Dios sigue bendiciéndoles y guiándoles en su obra del Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por el Evangelio de Cristo, que nos da poder para ser perdonados, Señor, que nos da entendimiento que tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús para hacer vivir, morir y resucitar en nuestro lugar, Señor, para que podamos ser salvos. Gracias a ti por todo tu amor que tiene para nosotros. Y ayúdenos de volver acá la próxima vez, Señor, sin problema, para que podamos seguir adorándote y escuchando de tu palabra. En su nombre de Jesucristo que estamos orando. Amén. Hermano, con los anuncios.